Hola amigos, soy Patricia Salinas y esto es A Mi Manera, un programa que llega a ustedes desde los 103.9 de la FM de Radio Nacional y en simultáneo a través de la señal digital 7.3 de TV Perú, que también se puede ver por Movistar y Claro TV. Hoy tendremos en el programa un invitado de lujo, el versátil escritor Santiago Roncagliolo, quien no solo nos hablará de su más reciente novela, La Pena Máxima, sino también de la experiencia que significa escribir libros para niños, como El Gran Escape, con el que ganó el premio Barco a Vapor en el 2013. Bueno, ahora sí, doy la bienvenida a mi primer invitado, Santiago Roncagliolo. Un placer tenerte aquí, Santiago, bienvenido. Encantado, Patricia, muchas gracias. Estoy consternado por lo que has dicho del profesor Girafales, no había pensado en esa triste dimensión de es que es una cosa bien loca, por ejemplo, entrevistar a Chilindrina y a Kiko, porque no hablan como personas, siguen hablando como niños. O sea, yo he tenido la oportunidad de tratar de hablar con ellos. Tienen casi 80 años, pues. Y entonces a Chilindrina le dices, pero por favor, quiero hablar con Antonieta de las Nieves. No, porque entonces, Dios mío, o sea, algo deben tener mal en la cabeza, pues, ¿no? Además, de verdad, pobrecitos, tiene razón el profesor Girafales, pobrecitos que tengan que seguir agarrados de ese personaje porque nunca más hicieron otra cosa. Nunca más hicieron nada más. Me has dejado tristísimo, Patricia. No había pensado en todo esto. Y justo, bueno, esos son unos personajes que se supone que se dirigen a los niños. Y justo yo quería empezar a hablar de tu faceta de escritor de libros para niños. Que además debe ser bien divertido de escribir para niños, ¿no? Es muy divertido. Este libro, El Gran Escape, el último que he hecho, que ya salió hace un poco más de un año y que ahora están reeditando. Acá lo tenemos. Además es el primer libro que escribí ya siendo padre. O sea que usé a mis hijos de focus group, les contaba a ellos, claro, ¿no? Cómo iba la historia, y ellos decían que les gustaba, que no les gustaba. Iba con ellos al zoológico, es un cuento lleno de animalitos, lleno de personajes de un zoológico, y fue diseñado ya como padre, y también fue una manera de estar en contacto con mis hijos, de contarles historias a mis hijos, de compartir con mis hijos, ¿no? Que es también lo que yo quiero hacer cuando escribo para niños, hacer unos libros que sirvan para niños, pero también para grandes, que los grandes puedan leer con sus hijos y compartir. Porque además tienen mensajes, porque ahí entra en la historia, por ejemplo, el machismo, cuando Nuria la Nutria quiere ser la líder, por ejemplo, ¿no? Sí, y la amistad. Y le dicen como que si tú eres hembra, ¿no? Claro, la amistad, la libertad, son temas que para mí la lectura siempre fue, en mi casa, que siempre se leyó mucho, una excusa para discutir, para conversar, ¿no? Leíamos las historias y nos podíamos a comentar, o veíamos las películas y nos podíamos a comentar. Es lo mismo lo que yo hago con mis hijos, y es lo mismo lo que yo creo que es lo ideal de los libros para niños. No un libro para darle al niño y que se vaya lo lea solo, y lo lea, claro, sino un libro que tú puedas compartir, que tú también disfrutas como grande, y que te permite hablar con tu hijo de muchos temas. Ahora, se han hecho películas de algunas de tus novelas, de dos novelas, ¿no? De Pudor. Otras están por hacerse, pero la que se ha hecho hasta ahora es de Pudor, la primera novela que lo hicieron en España. Sí. Y cuando leía yo El Gran Escape decía, esto es bien cinematográfico, es como para hacer una película, no sé si animada o no. Bueno, animada tendría que ser porque son animales, ¿no? Sí, todo lo que yo escribo es muy visual. Yo crecí con el cine y con la televisión y con las imágenes, y a mí me gusta lo que pasa cuando ves cine o que ves televisión, que es que te olvidas de que alguien te está contando la historia, no te pierdes ahí con los personajes, convives con ellos. Y yo crecí, bueno, en la época en que yo crecí, en los 80 en Lima. Viendo el Chavo del Ocho, la Chilindrina. De hecho, solo veías esas cosas porque había apagones, salías a la calle y te mataban, había bombas, entonces vivías encerrado en tu casa y solo había libros, claro, y televisión. Y entonces yo crecí con la gran literatura latinoamericana, que es muy sofisticada y ambiciosa, y con la cultura más popular, que era la de televisión que pasaban entonces. Entonces todo lo que yo escribo trata de juntar la riqueza de la prosa de la literatura latinoamericana, pero con la efectividad de la cultura popular, de las series, de las películas, ¿no? Trata de ser muy sensorial. Yo quiero que lo veas, que lo sientas, que huelas a los personajes y que convivas con ellos. Y el mismo método utilizas también en tus novelas para grandes. Sí. En las novelas para grandes también, y vienen mucho de la cultura popular, ¿no? He escrito comedias, historias policiales. Tú has escrito guiones también para telenovelas, ¿no? Sí, yo trabajé aquí con Eduardo Adriancén, sobre todo, pero también trabajé con otros guionistas, y
Y tengo una novela que se llama Ojalá las mujeres, que es una comedia sobre un guionista de telenovelas muy inspirada en mi propia historia como guionista de telenovelas. ¿Y que para cuál de las novelas escribiste los guiones? Para una, a lo mejor ya está olvidada, no sé, pero para una que estaba Tulio Loza, que se llamaba Amor Serrano, que estaba Virna Flores de protagonista. Claro, claro. Y aprendí mucho con Eduardo Adrianceni y con su equipo, también en Girasoles para Lucía y en una serie sobre Sarita Colonia que hizo Eduardo, que escribimos Eduardo y yo. Y siempre me gustó mucho la inmediatez de las historias de la televisión, el hecho de que la gente conecta inmediatamente. Televisión, sí, convive con esos personajes como si fuesen uno más de su casa, ¿no? Hablan, chismean de su vida personal. Claro. Esa relación que la gente tiene con los personajes del cine o de la televisión es algo que a mí me gusta mucho, pero también los thrillers y las películas de investigación, ¿no? La Pena Máxima es un thriller, es una historia policial. Pero que tiene mucho que ver con la realidad también. Tiene mucho que ver con la realidad, sí. Siempre quiero usar eso, pero darle algo más, que sea algo más interesante, algo más ambicioso, que te hable, que sea un policial, pero que te hable de la historia del país. Muchas de tus novelas terminan siendo políticas. ¿Sí? He tratado de evitarlo una buena temporada, pero he vuelto. Porque a pesar de que tú has mencionado en algún momento que los grandes temas son el amor. Y la política también. Claro. No solo la política. O sea, a veces cuando eres escritor latinoamericano y peruano en particular, todo el mundo cree que quiere ser presidente. Y además tú has vivido en un medio bastante político. Tu padre. Una familia muy política. Y ha sido poder ministro. Me parece uno de los grandes temas. Pero el amor también, la soledad también, ¿no? Y a veces tiene que ver una cosa con la otra, obviamente. Mucho. El caso en La Pena Máxima, el fiscal Chacaltana, que es el personaje, está perdiendo la virginidad en todos los temas, en el sexual, en el político, incluso en el futbolístico, ¿no? Es una novela que junta la vida privada de este hombre con su investigación que lleva hacia la Operación Cóndor, hacia un momento muy siniestro de nuestra historia, que fue la colaboración de Perú con la dictadura argentina y con las desapariciones y con las torturas. Pero también habla del fútbol, que también es un tema universal. Claro. El fútbol, ¿no? Una pasión. Una pasión trágica, si eres peruano. Si eres peruano, sí, claro. Aunque ya las cosas van a comenzar a cambiar, porque ya salió por fin de la federación. Siempre van a comenzar a cambiar. A ver, yo toda mi vida he visto lo mismo, y también de eso habla La Pena Máxima, que es del proceso peruano ante cada torneo, que empezamos diciendo, esta vez sí, esta vez todo va a cambiar. Pero tenemos que tener alguna esperanza, pues, ¿no? Sí, es bonito tenerla. Porque si comienzas diciendo nunca vamos a llegar... No, a mí lo que me hace gracia es que tengamos tanta esperanza y luego empecemos a decir, aún es matemáticamente posible, es la frase número 2. Claro. La tercera es hora de trabajar con las divisiones inferiores. Y cuando ya todo está perdido, ya se van con todo contra los jugadores de, estos son unos borrachos y con estos no podemos. Y bueno, eso ha sido así toda la historia. Y yo creo que esta historia empezó en el 78, que es cuando empezamos a ser malos porque éramos muy buenos. Claro. Y en el 78 esa derrota que tuvimos con Argentina, además llena de sospechas sobre qué pasó realmente en ese partido, me pareció un gran escenario. Todavía quedan, tiene todos los ingredientes para hacer una novela. Sí. Aunque yo debo decir, y creo que es impopular decir esto, que nos ganaron nomás, Sí, probablemente. Nos hicieron bastante más veces con dictadura, en democracia, en todos los regímenes políticos. En ese momento el tema era que eran justo los 6 que necesitaban, ¿no? De hecho eran más de los que necesitaban. Claro, con 4 era suficiente, ¿no? y siempre me pareció que hay una cosa que no me gusta de cuando decimos, no, ese partido estuvo comprado, que es que no sé si quedamos bien. ¿Qué cosa es peor, no? Claro, ¿qué estamos diciendo? No jugábamos mal fútbol, solamente éramos corruptos, como la gente dice. Yo prefiero que hayamos jugado un mal partido que nos hayan vendimos, ¿no? Claro. Y bueno, todo esto hacía que el mundial, la dictadura aquí, la dictadura allá, y la propia situación del fiscal Chacaltana, que está terminando la universidad y que quiere perder la virginidad, quiere enamorarse, pues eran un cóctel de cosas muy universales en realidad, ¿no? Fútbol, poder, política, muerte, amor, sexo, ¿no? Esos son los temas que a mí me interesan. Ahora, tú eres también, como muchos escritores que no viven en el Perú, de todas maneras sus historias están fijadas en el Perú.
Sí, y seguirán. De hecho, yo creo que me es más fácil. Periodísticamente, yo trabajo como periodista en España, en el diario El País de España, y escribo más de las cosas de España que las de aquí, porque es ahí donde vivo, donde pago impuestos, donde están mis hijos, o sea, es lo que tengo inmediato, ¿no? Pero cuando escribo literatura, vuelvo al Perú siempre, porque es lo que tú eres, por mucho que lleves mucho tiempo fuera, cómo te formaste, cómo ves las cosas, cómo ves el mundo, eso se forjó aquí. Tus dudas sobre quién eres tú tienen que ver con la historia del Perú, y entonces termino siempre volviendo. Y siempre estás pendiente de lo que está pasando aquí. Sí, siempre estoy pendiente porque vengo mucho, sigue mi familia aquí. Y me importa, pues, ¿no? Me importa lo que pase en Perú. También es un momento extraño ahora, porque vamos a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero en los últimos años, por primera vez, la gente estaba de mejor humor en Perú que en España. Esto nunca había pasado. Todos se quieren venir para acá. Se están viniendo. Claro, de hecho, claro. Yo soy el último inmigrante. Mis amigos se han vuelto, españoles se han venido. Claro. Y es interesante tanto escribiendo para peruanos como para españoles, ir un poco contándole a unos lo que pasa en el otro sitio. En el otro lado. Esto es algo que a mí me gusta, servir para que se entiendan mejor y se conozcan mejor los dos países a los que yo más quiero y a los que soy más cercano. Ahora, una cosa que siempre me gusta es, por ejemplo, que tú digas que a pesar de que eres un escritor y que se te reconoce como un escritor, a ti te encanta el periodismo, o sea, tienes como una pasión al periodismo, claro. Cuando generalmente los escritores tienen otro nivel, o sea, hay este diálogo, estas palabras entre los escritores que dicen, tú escribes solamente si escribes literatura, porque el resto de lo que escribimos los periodistas todos los días es como, eso no es escribir así como, wow, escribir. Bueno, lo que pero a ti te gusta escribir como periodista y... Sí, normalmente para muchos escritores, ellos quieren escribir libros, pero hacen periodismo porque tienen que vivir de eso. Claro. Y lo hacen, pero así lamentándose. Tengo que vivir de esto y por eso soy periodista. Yo vivo de los libros. Yo podría vivir de los libros, pero claro. Yo hago periodismo porque me gusta. Es un poco al revés. Es al revés, por eso te digo. Me gusta escribirme columnas, me gusta viajar y contar las cosas de los que veo. Y hacer reportajes, además. Sí, hago muchos reportajes. Reportajes así, por ejemplo, me contabas que has estado en Níger, en África, haciendo un reportaje más o menos de qué. De un escritor, que además es un predicador musulmán en el medio de la yihad entre países con situaciones muy difíciles, Mali, Libia, en Nigeria, ¿no? Con situaciones de guerra prácticamente, y me fascinó este escritor, Umaru Rabe se llama, que además a raíz del reportaje que sacamos lo van a traducir a algunos idiomas, y que me pareció un personaje que demostraba cómo incluso en las situaciones más difíciles, porque más difíciles, Perú es Suiza al lado de Níger. Imagino. O sea, Níger es el país más pobre del mundo, más pobre del mundo. A veces le gana Burkina Faso, que está al costado de Níger. Pero es de un nivel de pobreza que un peruano no puede ni imaginar. Y este hombre ahí, no hay ni editoriales, por supuesto, ni siquiera hay una alfabetización, no hay ni carretera, no hay nada. Y este hombre está ahí escribiendo libros, y me gustan esas historias de gente que quizá porque también vengo de un país que ahora está mejor, pero que fue muy duro, y también las cosas que a mí mismo me enseñaban a ir adelante era toda la gente que vivía situaciones duras y seguía adelante y trataba de vivir. Esas historias me gustan. Y ahora me voy a Pucallpa con UNICEF. A varios pueblos de la Amazonía peruana también para escribir algo. Porque esto también me saca de mi casa, ¿no? Si eres escritor, el riesgo es que acabe siendo un tipo que está encerrado en su cuarto pensando en sus cosas, claro. y pierdas contacto con el mundo allá afuera, y a mí me parece fascinante el mundo allá afuera, me parece que es un momento histórico fascinante, que hay cosas fascinantes ocurriendo y además en el mundo, encuentras cosas que te nutren más de más vivencias y de cosas diferentes que también te van a servir en algún momento seguramente para alguna otra novela. Vivir te sirve. Claro. Cuando escribes novelas, vivir te sirve. Y viajar es una manera de vivir vidas diferentes, porque siempre que viajas a un sitio, eres una persona distinta de la que eres en tu sitio, ¿no? Y el periodismo te permite viajar
gratis. Esa es la mejor parte. Y contarlo. Y esto es algo que a mí me encanta. A mí me encanta ser periodista y además yo trabajé aquí con excelentes periodistas y aprendí a ser periodista en el Perú, ¿no? Y creo que fue una escuela fascinante, porque un periodista en el Perú también está más acostumbrado al surrealismo, o sea, puede reaccionar ante situaciones que quizá en Europa son delirantes, y sabe cómo hacerlo y sabe cómo acomodarse y contarlo, y recuerdo con mucho cariño todo lo que hice aquí como periodista. Claro, y bueno, además escribes en La República y sí, escribes la en El columna País sale también. en El País y en La República y en algunos otros medios de América Latina, ¿no? Trato de escribir cosas como periodista que se lean en todo el ámbito de la lengua española. Yo creo que siempre nos hemos pensado como peruanos, chilenos, españoles, argentinos, pero realmente los hispanos tenemos mucho en común, somos como un gran país, somos un país más homogéneo que la India, por ejemplo, donde ellos se creen un país, pero son mucho más diferentes que nosotros, ¿no? Y a mí me interesa escribir para ese gran país que es la hispanidad. Y cada vez que regresas al Perú, en los últimos años, ¿encuentras alguna diferencia, por ejemplo, en el público lector? ¿Sientes que hay más gente abocada a la lectura, Sí. buscando novelas? Siento que en América Latina cada vez se lee más, que aquí los escritores siempre escribieron para Europa porque los lectores estaban en Europa y aquí nadie leía, y eso ya no es verdad. Y además, algo que me parece muy interesante es que los lectores aquí son muy jóvenes. O sea, es verdad que siempre hubo muy pocos lectores, no solo lo de Perú, sino de América Latina. Pero en los últimos años simplemente hay más gente que ha ido al colegio, entonces hay una nueva masa de lectores y son muy jóvenes. Hay mucha gente joven buscando cosas nuevas, buscando cosas que leer. Y se arman tremendos debates, por ejemplo, por una novela nueva, cosa que no se ve en otros países, ni siquiera en Europa, me parece. Sí, aquí lo que siempre había era la indiferencia, ¿no? No importaba Sí, lo escandaloso que fuese un libro, a todo el mundo le da igual porque nadie lo estaba leyendo. Ahora se discuten los libros. Exacto, ahora con las redes sociales y todo esto, todo el mundo, ya sea para criticarlos, no importa, pero hay la curiosidad de leerlos. Yo siempre tengo como máxima los versos de Lucha Reyes. Odio, prefiero que indiferencia. Odio quiero más que indiferencia. Quiero más que indiferencia, y eso es verdad en los libros. No se trata de que todo el mundo te diga que bien lo haces. Se trata de que discutan. Es importante también la gente que dice, no, este libro no me gusta por tal y tal y tal, y eso es lo que hace que los libros sean interesantes, que nos hacen pensar, que nos hacen discutir, ¿no? Siempre te molesta cuando te discuten a ti, pero a la larga es bueno, es parte del juego, y es importante que la gente discuta los libros y esté a favor y en contra y se apasione con ellos, aunque sea en contra de ellos. Volviendo al Gran Escape, en algún reportaje vi que había unos niños en algún sitio, no me acuerdo exactamente dónde, que habían representado un poco el libro. Fuimos a contar, eso fue una experiencia bien bonita cuando, bueno, el Gran Escape ganó el premio DSM, como dijiste, y parte de la campaña era ir a proyectos de lectura con colegios a contarles un poco el cuento, ¿no? Y eso también ha sido para mí una experiencia muy bonita porque con los grandes no se puede hacer eso. Los niños tienen una aproximación, los niños se entregan a la ficción como un grande ya no lo hace, se lo creen. Es más difícil, incluso debe ser más difícil, ¿no?, escribir para niños porque captar su atención y que no se aburran, por ejemplo, y lleguen al final del libro, es un reto. Requiere una energía. Yo acababa agotado después de los niños y tengo una gran admiración por los profesores escolares que tienen que pasarse todo el día con 20 o 40 niños. Yo tengo 2 y estoy agotado. Y cuando voy a contarles un cuento a los niños, me paso media hora y salgo con la sensación de que he jugado un partido de fútbol de primera división. Claro. Pero a la vez esa energía te alimenta, ¿no? Cuando vas y les cuentas una historia a los niños, saltan, se fascinan, se identifican, hacen como los personajes, se disfrazan, ¿no? Y se sorprenden y hay Sería claro, bonito reacciones. que los grandes fuésemos más así, los grandes somos más fríos y más distantes y queremos ser más inteligentes, pero en realidad... Claro, pero la cosa es meterse dentro de la historia. Yo sigo teniendo, yo creo,
también con la literatura para grandes, la pasión que tenía cuando era niño, y creo que todos deberíamos tratar de conservarla. La literatura es fantasía, es imaginarte una vida mejor y vivirla, ¿no? Y entonces me encantaría poder ir a contarles cuentos a los grandes y que se apasionen y que salten y que hagan... Y que reaccionen y que se de esa manera, sí, claro. Es una pena que... ¿Pero que dónde sea fue difícil. eso? ¿Qué niños eran? Eran niños de varios colegios, de un Ajá. proyecto de lectura en la estación de tren de Desamparados, pero venían de varios colegios, de un proyecto de lectura cercano a SM, ¿no? Es una de las... Que ya está la nueva convocatoria para, sí, para el próximo para el concurso premio Barco a SM, Vapor. el próximo premio de Vapor, Barco de Vapor Perú, que es, yo creo, a nivel hispano el premio más importante de literatura infantil, cierra sus entregas el 15 de mayo. Ya. Así que si alguien tiene una bonita historia para niños, todavía tiene un buen tiempo para ¿Qué corregirla consejo y le darías mandarla. a las personas que quieren escribir para niños? ¿Cuáles son los elementos principales que tiene que tener en consideración? Yo creo que hay dos cosas fundamentales. En realidad son las mismas que para los adultos, pero más esenciales. Sensibilidad e imaginación. Imágenes fascinantes, un mundo colorido, un mundo que quieras leer. Y sensibilidad, unos personajes con los que quieras convivir, compartir, unos personajes que te caigan bien, aunque sea para odiarlos, o sea, que te gusten hasta verlos aunque sean malos. Claro. Que es lo mismo para grandes, lo que pasa es que para grandes hay otras cosas, ¿no? No sé, si haces una cosa como la pena máxima, hay la recreación histórica, la investigación, los detalles, los diálogos, en fin. Pero esencialmente también se trata de sensibilidad e imaginación. Eso creo que es lo que buscamos en una historia, ¿no? Alguien que tenga imaginación para hacernos ver nuestra vida desde otro punto de vista, que nos permita sentir más que lo que vivimos en nuestra vida cotidiana, que tiende a ser rutinaria, claro, que nos permita sentir más y que nos permita luego volver a mirarla también con una profundidad distinta, desde un punto de vista distinto, ¿no? Eso creo que es válido para ambas literaturas. ¿Y ahorita estás escribiendo alguna otra novela? Sí, yo siempre estoy escribiendo. ¿Siempre? Sí, O sea, terminas una y ya estás comenzando otra. estoy pensándola, por lo menos. De hecho, normalmente las pienso muchos Mientras años estás... antes de sentarme a escribir. Para cuando me siento, ya les he dado muchas vueltas. Soy un tipo que se pasa la mitad del día mirando al techo. O sea, ese es mi trabajo. Me siento, miro al techo y pienso cosas y luego escribo unas horas, pero adoro mi trabajo y me parece el trabajo más fascinante que hay porque... ¿Y horas con horarios así como Vargas Llosa? ¿De 8 de la mañana a 5 de la tarde? Yo así? creo que nadie en el mundo, ni siquiera el director de un banco, trabaja tantas horas como Mario Vargas Llosa, y mi gran plan es nunca tener que trabajar tantas horas como Mario Vargas Llosa. Ese señor es tiene una energía de trabajo a sus casi 80 años que yo no he tenido ni a los 25 y no pienso tener. Pero sí, soy muy disciplinado y trabajo por las mañanas. Las novelas las escribo por las mañanas, que es cuando estoy más fresco, unas 3 o 4 horas. Y luego hago otras cosas, pero la novela siempre está dando vueltas ahí. Sí. Para una novela yo creo que tienes que tener disciplina, porque si pierdes el ritmo de escribir, si dejas de escribir, es posible que no recuperes el ritmo. Y luego el que la lea necesita ese mismo ritmo, necesita sentir que toda la historia fue escrita de un tirón para poder leerla de un tirón. Bueno, Santiago, muchas gracias. Gracias a ti. Y suerte. De aquí te vas entonces a Pucallpa. De aquí me voy a Pucallpa y Iquitos. Ahí es otro reportaje. Vas a hacer otro reportaje que es que tiene que ver con el trabajo que hace UNICEF. Y la Fundación Aquae, que es una fundación de varias compañías de agua que están poniendo agua y desagüe en pequeños caseríos de la Amazonía. Y es un tema fascinante porque son zonas que están llenas de agua. Es el Amazonas, hay un río, el más grande del mundo, hay lluvia cayendo y nunca ha habido agua potable, y entonces creo que estar ahí y ver ese trabajo va a ser muy bonito, y contarlo también va a ser una manera de ayudar a que UNICEF y Aquae sigan haciéndolo, así que me
Me alegra mucho que me hayan invitado. Muy bien, muchas gracias y buena suerte. Gracias, a ti. Nosotros hacemos un corte y regresamos con más.